quiero decirles que el 16 de octubre del mes pasado fue el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Y desde que se proclamó el Día Nacional han pasado 42 años. De estos 42 años que se proclamó el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, a través de una ley, y esto fue en mérito a una marcha, más de 5.000 personas con discapacidad que hicieron en la ciudad de Lima en aquella fecha, el día 16 de octubre, para reclamar nuestros derechos. Y el Congreso acogió y vio y promulgó, reconociendo el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. En la nueva ley que tenemos, la 29973, sobre los derechos de las personas con discapacidad, no está el día. No en ninguna parte de la ley indica o especifica el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Pero también por historia, desde hace 42 años que vivimos olvidados, invisibilizados, discriminados por la falta de atención por parte de las autoridades, porque las leyes están, la Constitución lo está, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad está. Simplemente lo que no hacen es cumplirla. Y tenemos instituciones que tampoco hacen que se cumpla la ley, que lamentablemente todos vulneran los derechos a pesar de que existen las acciones jurídicas para poder empoderar a las personas con discapacidad. También por historia tengo que decirlo, que ningún presidente de la República hizo un agasajo o quiero decir, un reconocimiento por el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Ningún presidente de la República, ni el Congreso de la República, ni el Poder Judicial, los tres poderes del Estado, totalmente nunca han desarrollado una acción por el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Pero esta vez, el señor Presidente Constitucional de la República, Pedro Castillo, sí, abrió las puertas del Palacio de Gobierno y verdaderamente otorgó, facilitó para dar un reconocimiento a las personas con discapacidad. Es el único presidente en la historia del Perú que ha hecho por el Día Nacional de la Persona con Discapacidad un reconocimiento en Palacio de Gobierno. Claro está que con este reconocimiento no ha solucionado nuestros problemas. Definitivamente que sí. Pero lo que nosotros, las personas con discapacidad, nos sentimos, por lo menos de una manera muy particular, que ha tomado el señor Presidente de la República, en que nosotros sí existimos y que hay una preocupación. Y en su locución ha dicho muchas cosas que verdaderamente merecen mucha atención. Voy a ponerles el video cuando el señor Presidente de la República se dirige a las personas con discapacidad. Adelante, sí. Muchas gracias por visitarnos. Esta es su casa nuevamente. Señores ministros de Estado, señora ministra de la Mujer, señores congresistas de la República, señores viceministros,
Señor presidente del CONADIS, hermanos y hermanas, queridos compatriotas, tengo el honor de dirigirme a ustedes, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los jóvenes y adultos de todos los rincones del Perú, en el Día Nacional de la Persona con Discapacidad. El Perú y el mundo tienen que entender de que no existen discapacitados. Por encima de todo, somos personas. Hay que mirarnos como personas. Y por eso que está acá nuestro ministro de Justicia, para hacer justicia y para reconocer los derechos humanos de las personas. Las personas, el día de hoy, es un acto simbólico, porque creemos importante que hay que hacer una guerra a estos problemas que han sido totalmente abandonados, a estas luchas que han sido bregando en cada rincón. Yo como maestro he encontrado a niños con discapacidad en mi comunidad, en el aula, y por eso hemos bregado siempre por una inclusión social, una inclusión educativa, y a eso hemos venido, a querer revertir las cosas que no se han podido hacer anteriormente. Queremos reconocer y asumir los compromisos firmes que nos permiten lograr una inclusión social efectiva, donde las peruanas y peruanos con discapacidad, que cada día enfrentan la indiferencia y la discriminación estructural que aún persiste en nuestro país, puedan tener igualdad de oportunidades, mejorar su calidad de vida y, como todos, ser parte de una construcción en conjunto, de esta construcción de una sociedad inclusiva y sin ninguna barrera. De acuerdo a los censos nacionales, hasta el 2017, en nuestro país, las personas con alguna discapacidad ascendía a más de 3.200.000 personas, que representan el 10% de la población general, de los cuales 1.820.000 son mujeres y 1.380.000 son varones. Estas cifras no deben pasar por desapercibidas. Amerita entonces tener una cifra ya actualizada. Mi gobierno está absolutamente consciente de la situación de discriminación en que históricamente han vivido y de las demandas que tienen cada uno de ustedes. En este día ratifico mi compromiso y de todo el Poder Ejecutivo para revertir esta situación. No solamente la tiene que mirar la ministra de la Mujer, ni el ministro de Turismo y Comercio Exterior, lo tiene que ser el Ejecutivo en su conjunto. Creemos que las condiciones en que viven las personas con discapacidad comenzará a cambiar cuando se cumplan efectivamente las leyes y se respeten sus derechos. En ese sentido, anuncio que a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el CONADIS y otras instituciones, se fiscalizará y se sancionará rigurosamente a las entidades y a los funcionarios que no respeten los derechos de las personas con discapacidad. Atiendan con prioridad sus necesidades. Hermanas y hermanos, mi gobierno no los dejará solos. La discapacidad nunca debe ser sinónimo de discriminación ni de desventaja alguna. Ustedes son ciudadanos de este país y merecen los derechos y oportunidades que nos da esta patria, nos ha dado la tierra. Merecen salud, merecen educación, merecen justicia y trabajo igual para todos. Por ello, hemos iniciado una campaña para garantizar empleo digno a las personas con discapacidad en el sector privado, y estamos avanzando también para lograr el CAS exclusivo para personas con discapacidad en el sector público.
Desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a fin de modernizar y promover ciudades más inclusivas, se vienen elaborando guías y proyectos para la construcción de edificios públicos, centros de salud, mercados, paraderos y otros, con estándares adecuados de accesibilidad para las personas con discapacidad y adultos mayores. Asimismo, desde el Ministerio de Salud se intensificará las campañas de acción cívica a nivel nacional, donde podrán inscribirse en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad y obtener su carnet del CONADIS. Hoy asumimos el compromiso para que el año 2023, después de más de 10 años, se realice la segunda encuesta nacional especializada sobre discapacidad. Para contar con cifras reales del número de personas con discapacidad que existen en el Perú, que nos permitan saber quiénes son, dónde están, qué necesitan, qué tipo de discapacidad tienen, entre otras, a fin de ayudar a mejorar la cobertura de atención de los servicios que brinde el Estado. La mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad es un objetivo nacional y nos compromete a todos. Por eso, hago un llamado al Congreso de la República para que incorpore en la Ley de Presupuesto General de la República del 2023 la asignación del 1% del presupuesto para que los gobiernos regionales y los gobiernos locales puedan ejecutar obras de accesibilidad física y financiar proyectos sociales, bienes y servicios en favor de las personas con discapacidad, y se añada una cláusula para que este presupuesto sea ejecutado de manera obligatoria. Me dirijo también a las nuevas autoridades regionales y municipales recién electas, que desde enero administrarán los presupuestos en las regiones, en las provincias y en los distritos, para que atiendan las necesidades de las personas con discapacidad y prioricen la cobertura de los programas sociales que deben llegar a todos los rincones del país. Estamos formando un grupo de trabajo que se encargará de elaborar un diagnóstico en cada una de las regiones para identificar las infraestructuras con inadecuada accesibilidad, comenzando por el sector público, a fin de hacer una cruzada nacional que nos permita resolver este problema que tenemos a nivel nacional. A todas las hermanas y hermanos peruanos, hoy quiero decirles que necesitamos un verdadero cambio. Tenemos que comprometernos en erradicar la discriminación, los prejuicios y los estereotipos que aún están enraizados en nuestra sociedad. Las personas con discapacidad y sus familias son ciudadanos como nosotros acá en esta patria, como cualquier otro, a quienes tenemos que brindar nuestro respeto, valorar su dignidad humana y brindarles todas las herramientas que necesitan. No quiero dejar por alto esta visita, no solamente para saludar al pueblo peruano y a todos nuestros hermanos con discapacidad, sino dejar presente de que en el escenario político
cada día, lejos de unirnos, se vienen abriendo algunas brechas y hoy hay una nueva modalidad de querer tumbarse al gobierno a través de ciertas cosas en contubernio, donde se ha negado la independencia de poderes. Se dice de todos, se investiga de todos, se crean todos, pero eso, debo decir al país, de que eso nos fortalece, porque sabemos de dónde venimos y a qué hemos venido. Lo que pasa es que no ha habido un gobierno que mire a las personas vulnerables, a los pueblos olvidados. Y hoy ratifico mi compromiso que vamos a cobrar las cuentas. Vamos a seguir cobrando las cuentas para darle a los más necesitados. Vamos a cobrar estas cuentas históricas, incluido a aquellos que anteriormente se lo daban a algunos sectores que estaban en otros escenarios en forma opulenta. Anteriormente había gobiernos que pagaban millones de soles, incluido a algunos medios de comunicación, para decir la bondad del gobierno. Y hoy eso la vamos a dar al pueblo, la vamos a dar a ustedes, la vamos a dar a las personas. Nos hace falta educación, nos hace falta salud. Vamos a seguir plegando, vamos a seguir luchando y vamos a demostrar de todo lo que se dice, de todo lo que se mancilla. Entiendo que ustedes que están en Lima y las personas con discapacidad que están en el último rincón del país están en precarias condiciones. Y por eso, señora ministra, agende usted el tema de las personas con discapacidad para tratarlo urgentemente en el Consejo de Ministros para atender la necesidad de nuestros hermanos. Creo que es importante. Solo así vamos a entender lo que vivimos. Sé que ustedes están organizados, tienen muchísimas demandas, pero solamente se solucionará a través del diálogo. De esta manera, conversando. Un Perú, un país solamente se construirá juntos, a través del diálogo. Un país mirándole en igualdad de condiciones y luchando porque este país sea plenamente un país democrático, respetando su institucionalidad. Y por eso estamos acá. Bienvenidos una vez más. Un abrazo para todos y cada uno. Muchas gracias. Como se ha escuchado las expresiones en homenaje pues al Día Nacional de la Persona con Discapacidad, el señor presidente ha sido claro en expresar que verdaderamente todo lo que viene sucediendo en nuestro país. Y en su locución también pues ha mencionado una cosa importante, ¿no? De que la gran deuda que tienen los empresarios en el erario nacional, deudas que muchas veces por los transnacionales que la tienen, él dice que va a hacer todo lo posible para que recuperar esos recursos del Estado para que sean distribuidos a las personas con discapacidad. Y como también lo ha dicho, ¿no? De que se va a colocar en el presupuesto de la República el 1%, está pidiendo a las instituciones pues que velen, vigilen y sancionen. El señor presidente lo está diciendo, ¿no? Se ha dado cuenta o conoce y sabe que desde hace 42 años no se ha sancionado a nadie por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad en ningún sector del Estado, ni mucho menos en el sector privado. Entonces creo que es el momento de retomar lo que ha dicho el señor presidente, de exigirles a las instituciones que cumplan con el rol que les corresponde y comiencen pues a sancionar cada vez que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad. Y sobre este rol nos corresponde a nosotros, los ciudadanos,
es ser vigilantes y hacer conocer lo que está sucediendo. Para esto necesitamos una fiscalía totalmente conocedora del tema, que nos garantice. Necesitamos también que la Policía Nacional conozca muy bien sobre lo que está referido a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con lo que corresponde a nivel del derecho civil. Todas las instituciones que tienen que vigilar porque verdaderamente se cumpla lo que está establecido en el marco jurídico, tiene que hacerse de esa manera. Entonces necesitamos, pues, queremos que las instituciones se pongan a cumplir con el rol que le corresponde.